No son casualidades, el Señor tiene cosas preparadas. Hoy queremos hablar de la bondad de Dios y también de la severidad de Dios, y precisamente este testimonio nos hace ver esa bondad que tiene el Señor con nosotros. Vamos a ver un texto. Les invito a que veamos un pasaje de Romanos capítulo 11, el verso 22. Es el versículo en el cual estamos nosotros aquí queriendo tomar como base para este mensaje, hablar de la bondad y la severidad de Dios. En Romanos 11:22 nos dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Romanos 11:22, vuelvo a darle cita o lectura al pasaje. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y bueno, quisiera que pudiéramos hacer una oración. Podemos darle gracias a Dios por lo que escuchamos. Usted dele gracias a Dios si ha visto la mano de Dios en su vida en algún otro momento, por alguna otra circunstancia, algo parecido a lo que nos testifica Javier, nos testifica Olga. La verdad es que podemos agradecerle a Dios lo que hemos visto en Él, y damos gracias a Dios porque Él ha actuado también en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú, Señor, has hecho, por lo que tú haces, por lo que tú harás, Señor, porque sabemos que tú has sido y eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre, Señor. Tus misericordias son grandes, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Vemos esas maravillas que haces, y también yo me acuerdo de mis hermanos que están en alguna situación, en enfermedad, ya sea en la columna, en alguna parte de su cuerpo, Señor, algún órgano de su cuerpo, y pedimos también por ellos, por los que están aquí presentes, por los que, Señor, están aún en sus casas siguiendo este mensaje. Pedimos en el nombre de Jesús que también tú tengas misericordia en ellos, Señor, glorifiques tu nombre en sus vidas, que sigas manifestando, Señor, lo hermoso que eres, Señor, que sigas manifestando tu bondad, tu gracia, Señor, actuando en medio de nuestras tribulaciones, aflicciones, en medio de aquellos quebrantos, Señor. Padre, sabemos que aun si fuese, Señor, un trato tuyo, también podemos encontrar en ti misericordia, porque sabemos que tú, Señor, alcanzas, Señor, aquel que se aleja, aquel que está distanciado. Sabemos que tú, Señor, ayudas a tus hijos, Señor, a permanecer en la verdad, Dios. Por eso, Señor, pedimos también por aquellos que están en alguna necesidad, Dios. Hermanos que están afligidos, personas que están en una enfermedad, ya sea personal o algún familiar, pedimos que tú les ayudes, les consueles. Y Dios, agradecemos también, Señor, que estés con nosotros. Queremos pedirte que nos hables a través de tu palabra.
Ayúdanos a poner hoy, Señor, en nuestro corazón lo que la Escritura nos muestra y nos revela, para que podamos permanecer en tu bondad y caminar en ella, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, oramos esto. Amén y amén. Este texto que acabamos de leer, este pasaje, realmente lo que podemos nosotros decir a manera de introducción en este mensaje es revisar un poquito el contexto. El pasaje de Romanos 11:22, el apóstol Pablo vino hablando, argumentando la salvación que viene por la gracia de Dios. Y también aquí en este capítulo está haciendo referencia a cómo Dios manifestó su bondad hacia su pueblo, el pueblo de Israel, pero ellos no permanecieron en esa bondad y ahora se extendía la gracia de Dios, la misericordia, la visitación ahora ya no era solamente al pueblo de Israel, sino también a los gentiles, es decir, a todos aquellos que no eran parte del pueblo de Israel, que no eran judíos de sangre, que no eran judíos de ese linaje. Entonces ahora también la salvación había llegado a todas esas personas. Y esto es lo que viene argumentando el apóstol Pablo. Entonces, Pablo está advirtiendo en este pasaje, está advirtiendo a los gentiles en contra de la jactancia. Pablo advierte a los gentiles contra la jactancia. Como la salvación ahora estaba llegando a los gentiles, precisamente se veía que ellos, o se les invitaba a que ellos no se sintieran mejores, que no se sintieran de alguna forma por encima de los judíos o del pueblo de Israel, y que cuidaran precisamente esa visitación que ellos habían recibido de parte de Dios. Entonces era un llamado a cuidarse del orgullo, de la arrogancia, que ellos no cayeran en esa actitud en contra del pueblo de Dios. Y vamos al siguiente punto. También el apóstol o el Espíritu Santo le hace recordar a los gentiles que ellos eran un olivo silvestre, Y cuando habla de olivo silvestre se refiere precisamente a los gentiles. Ellos fueron un olivo que no había sido plantado, cuidado por Dios, atendido, sino como que creció así en el campo, solo. Y ellos, que eran un olivo silvestre, habían sido tomados para ser injertados en la savia verdadera, es decir, en Cristo, en Dios, habían sido injertados. Y les lleva a reflexionar, bueno, tengan cuidado porque acuérdense, ustedes realmente son un olivo silvestre, pero pueden ser cortados, y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo les llevaba a reflexionar. Entonces, aquí en este mensaje, nosotros debemos de comprender la bondad de Dios, pero también tenemos que comprender que el Dios que nos habla la Escritura también ha manifestado la severidad, o sea, lo severo que Él es, lo duro que Él puede ser. Y no me refiero así, hablando de severo y duro, nada tiene que ver con cruel, nada tiene que ver con arbitrario, no, sino que de alguna manera también Él establece su justicia y castiga al que merece el castigo. Pero también es misericordioso con aquel que Él sabe necesita la misericordia y tiene precisamente el corazón para alcanzar esa misericordia. Amado, entonces nosotros debemos hoy comprender esto, la bondad y la severidad que podemos observar en Dios. Vamos a hablar un poco sobre la bondad. La bondad es algo que quiero tomar en este mensaje también. ¿Cómo se ha expresado esa bondad de Dios? Quiero hablarte de tres cosas, de tres maneras con las que podemos nosotros observar cómo la bondad de parte de Dios se ha expresado, no solamente hacia el pueblo de Israel, no solamente hacia algún sector de esta humanidad, sino de manera general para todos los hombres. Ahora se ha manifestado la bondad.
Parecía que en aquel entonces, antes de Cristo, la bondad estaba dirigida específicamente o solamente hacia los judíos. Pero la realidad es que no. Cuando Cristo vino, esa bondad se manifestó no solamente a Israel. En esa instancia Jesús estaba con su pueblo, vino a los suyos, dice la Escritura, a ellos les mostró el camino, la salvación, les habló las verdades espirituales, porque eran ese pueblo que Dios había escogido de antemano. Pero no quedó solamente la bondad ahí, no se retuvo en esas fronteras, en esos límites de Israel, sino que llegó a otras naciones, llegó a otros pueblos, y esa bondad nos ha llegado hasta nuestros días. Gracias a Dios, gloria a Dios. Entonces, ¿cómo se ha expresado esa bondad? En primera instancia, lo que nos muestra la Escritura es que esa bondad se ha manifestado a través de la misma creación, Todas las cosas creadas manifiestan la bondad. Por ejemplo, ahí mismo en Romanos, el apóstol Pablo en el capítulo 1 hace una disertación sobre eso, diciendo que el poder de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente manifiestos desde la misma creación. Eso manifiesta el interés que Dios tiene, la compasión. Dios formó espíritu dentro de nosotros, Dios nos ha dado vida. Dios creó todas las cosas y hasta este día sustenta todas las cosas. A pesar de que el hombre ha intervenido para destruir esta creación y ha metido muchas cosas para destruir, de alguna manera lo que hacemos en este mundo va deteriorando este mundo, pero mira, nada de esto que ha estado aconteciendo se ha salido del control de Dios. Dios sigue sosteniendo la creación. Obviamente el hombre tiene una encomienda: cuidar lo que Dios ha creado. Pero Dios le dio la creación al hombre para que pudiera precisamente gozar de ella, pueda usarla para su bien, se enseñoreara de la creación a fin precisamente de poderla utilizar para cubrir sus necesidades. La creación manifiesta precisamente la bondad de Dios. A través de la creación nosotros observamos su bondad. Como lo vemos en Génesis 1, en Génesis 2, Él nos habla de esa creación, pero todo lo que está vivo, cada día, por ejemplo, cada día que nosotros vemos, eso habla de esa manifestación. Dios hasta este día sigue dándonos lluvia, sigue dando alimento, sigue proveyendo, supliendo, sustentando nuestras vidas, sigue cuidando de nosotros, sigue atendiendo las necesidades de esta tierra. Por ejemplo, mire cómo dice aquí la Escritura en Hechos 14. Vamos a ver este texto en el libro de Hechos, capítulo 14, el verso 15. Y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anuncian que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Entonces imagínense, aquí lo que está hablando es el apóstol Pablo, cuando están siendo ahí sometidos por un grupo de personas queriendo adorarlos. Había acontecido un milagro y entonces querían adorarlos, y Pablo empieza a hablar con esos hombres, llevándolos a que no hagan tal cosa. Ellos son hombres, como dice, nosotros también somos hombres semejantes a ustedes. Venimos a anunciarles que se conviertan de las vanidades, o sea, de estar adorando lo que no merece adoración, que se conviertan de esas cosas al Dios vivo.
Y empieza a hablarles el apóstol Pablo de que ese Dios vivo es el que ha creado todas las cosas. Él hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y sabes, esto es algo muy interesante porque nos habla de quién vino el origen de la vida. La vida está en Él, la vida procede de Él, y por eso Jesús se atrevió a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él se atrevió a decir esas cosas porque en Él está la vida. Por Él fueron hechas todas las cosas. Dice también la Escritura, si no fuera por Él, nada de lo que ha sido hecho no existiría. En Él, en Dios, están todas las cosas. Y Él es el que ha dado origen a este mundo. Él es el que ha organizado los planetas. Él es el que ha organizado la vida en esta tierra. Él es el que puso cada cosa en su lugar. Él puso los animales en cada ecosistema. Puso los mares en su lugar debido, la tierra, las montañas. Todas las cosas fueron puestas en un lugar adecuado. Y por eso en el libro de Génesis hay una frase que acompaña bien cada uno de estos relatos diciendo: y vio Dios que era bueno. Todo lo que Él había estado haciendo era bueno. Amado, lo que hizo Dios es bueno. Pero vemos cuando el hombre interviene en la creación. Y a veces así pasa, ¿no? Cuando en este tiempo las personas están hablando del calentamiento global, de la contaminación. Quizás a veces ponen en una imagen de una playa muy bonita, pero de repente en esa playa empiezas a ver ahí la mano del hombre, la destrucción, la contaminación, todo lo que de alguna manera afecta. Ahora, quiero decirte algo: lo que Dios hizo fue bueno. Es bueno. Y dice la Escritura, Él es el que ha creado los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y eso nos incluye a nosotros, amado. Él es el que nos ha creado a nosotros. Él es el que dio origen a cada uno de nosotros. El que dio oportunidad de que tú y yo estemos en esta vida, tengamos vida. Él inclusive nos conoce aún desde el vientre de nuestras madres, dice la Escritura. Por ejemplo, el salmista David decía esto, hablando de él, que él lo había observado a Dios en el vientre de su madre. Y Dios había entretejido su cuerpo estando en lo más profundo del ser de su madre. Ahí Dios había intervenido en su formación, en su creación. Amado, yo creo que ese es cuando un corazón noble, un corazón humilde reconoce de dónde viene, gracias a quién existe. Y amado, eso es lo que nos habla la Escritura. A través de la creación Dios ha manifestado su bondad. Lo que vemos a través de lo que se ve creado, por ejemplo, a veces un atardecer en ciertos lugares transmite una armonía, transmite una paz, transmite una serenidad, transmite algo que refleja lo de Dios, lo eterno, lo poderoso, lo espiritual. Cosas tan sencillas Dios ha usado para transmitir eso. Y dice también este verso 16, dice que Dios en las edades pasadas dejó andar a la gente a sus propios caminos. Pero aunque la gente anduvo en sus propios caminos, dice el verso 17, no se dejó a sí mismo sin testimonio. Es decir, no dejó que la gente ignorara, desconociera o tuviese apatía o indiferencia a quién es Dios, porque a través de la misma creación Dios ha dado testimonio al hombre de la existencia de un ser supremo, de un soberano, de un creador, de un ser altísimo. Dios ha dado testimonio a través de su creación. Y empieza a hablar de algunas cosas que Dios ha hecho para el hombre, hablando de su bondad y haciendo referencia a que esas cosas han manifestado, han expresado la bondad que Él tiene para con la humanidad, dando lluvia del cielo, trayendo tiempos fructíferos, supliendo, dando el sustento a los hombres y trayendo a través de todas estas cosas alegría al corazón del hombre. Y sabes, la verdad es que yo no sé, pero de alguna manera pienso que Dios ha actuado también así
en varios de nosotros. O sea, hemos visto su provisión, hemos visto su cuidado, su sustento, y ha traído Dios a través de eso alegría al corazón. Entonces, la creación es una de las cosas que manifiestan la bondad de Dios. La creación, y eso incluye el hecho de que tú tengas, por ejemplo, tengas la oportunidad de caminar, de mirar, que tengas la oportunidad de oír, de palpar, que tengas seres queridos a tu lado, familiares, hijos, un esposo, una esposa, que tengas a personas que están ahí contigo. Eso incluye precisamente la creación, el hecho de sentir que alguien está ahí contigo. ¿Cuántas personas, aún a pesar de que a lo mejor están rodeadas de muchas personas, se sienten solas, se sienten realmente que no están acompañadas, pero hay alguien ahí que está cercano de ellos? A veces es un padre, a veces es una madre, a veces son los hijos, a veces es un esposo, y esa persona ve cómo a través de eso Dios, a través de ellos, Dios ha sido bueno con él. Amado, Dios a través de la creación ha mostrado su bondad. También otro punto, Dios ha mostrado su bondad también cuando Él entregó a su Hijo por nosotros. Y eso es algo, la verdad, notorio en la Escritura. Los que hemos conocido este relato, los que hemos oído de ese mensaje, sabemos que eso es la manifestación de la grande bondad que Dios tiene. Es decir, aunque otras cosas hubieran podido haber hecho falta, otras cosas no podríamos tener en esta vida, pero si Dios no hubiese enviado a su Hijo, nuestra vida no sería la misma. Él entregó a su Hijo por nosotros, y eso es una manifestación, es la manera en que Dios ha expresado esa bondad. Por ejemplo, en Juan, el Evangelio de Juan lo expresa hablando del amor y diciendo: tan grande ha sido el amor de Dios que ha dado a su Hijo unigénito. Y habla de esa bondad que Dios tiene, es decir, lo bueno que Dios ha sido para con el hombre. Ahora, normalmente cuando nosotros pensamos en la bondad, si tú piensas en la bondad, piensas en una persona que es buena hacia otras personas que están necesitadas o que no merecen esa bondad. Y realmente es así, la bondad se distingue porque es hacer el bien y buscar el bien de alguien que no puede ayudarse a sí mismo o que definitivamente no lo merece. Y en esto es en lo que resalta la bondad que Dios ha tenido para con nosotros, que entregó a su Hijo por nosotros. Vamos a verlo cómo lo describe aquí Romanos capítulo 5, el verso 6, por favor. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas moriría alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mira, aquí es algo muy interesante. El Espíritu Santo, usando al apóstol Pablo, quiere resaltar esa bondad que tiene Dios para con el hombre. Y en el verso 7 dice, bueno, yo creo que alguno se atrevería a dar su vida por alguien bueno, por alguien justo, por alguien que ha hecho cosas buenas en esta tierra. Alguno osaría, o sea, tendría el valor, le vendría un momento de valentía, de decisión y decir, sí, esa persona merece que yo dé mi vida por él porque ha sido un hombre bueno, es una persona generosa, ha ayudado a muchos, es una persona que ha tenido un grande corazón para ayudar a los necesitados, para ayudar a personas débiles, enfermas. No lo sé, a lo mejor alguien diría, yo estaría dispuesto a dar mi vida por esa persona porque es un hombre que merece esta tierra, que merece un honor, que merece que alguien esté aquí con él. Pero mira lo que dice la Escritura en el verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso lo refleja para que nosotros entendamos que la bondad de Dios es en una medida inmensa.
Quiero que veamos, por ejemplo, por qué aquí la Escritura está hablando acerca de esto. O sea, por qué aquí podemos observar esa gracia de Dios, esa bondad de Dios. En primera instancia hay 3 rasgos que señalan esa bondad y ese amor que Dios tiene. Vamos a verlo, 3 rasgos en el amor de Dios. Primero nos dice ahí ese texto que leíamos, murió por los impíos. Murió por los impíos. Y la palabra impío quiere decir alguien que no tiene piedad. O sea, no imagines en el que mata así desalmadamente, así sin misericordia. No pensemos en esa persona. Un impío es aquella persona que no hace la voluntad de Dios. Aquel que no guarda su palabra, que no guarda sus mandamientos, el que hace lo malo. Entonces Cristo murió por los impíos. Eso es lo que nos dice ahí en el verso 6, decía eso. Y si tú y yo somos sinceros, entonces podemos reconocer, amado, tendremos que reconocer que nosotros estamos lejos de Dios. Si tú vives obedeciendo tus pecados, obedeciendo tus placeres, vives en el pecado, estás lejos de Dios. Y francamente, en un estado así, no somos los merecedores de un favor. Es decir, Dios no puede darnos un favor, no merecemos un favor. Somos los menos adecuados, las personas menos indicadas para recibir el favor de parte de Dios. Pero en eso se manifiesta precisamente la bondad, el amor que Dios tiene. No éramos los más favorables, los más adecuados, los que podrían recibir ese favor de parte de Dios. El siguiente punto. El otro rasgo es que dice éramos débiles. Éramos débiles. ¿A qué se refiere cuando dice éramos débiles? Hay una traducción que le pone diciendo éramos flacos espirituales. Cuando éramos flacos. Él hizo esto cuando nosotros éramos flacos. ¿Y a qué se refiere? Está hablando de una condición donde el hombre no puede hacer nada para recibir el favor divino. Es decir, el hombre no se puede salvar a sí mismo. ¿Qué cosa podría hacer el hombre para alcanzar en la gracia de Dios el favor de parte de Dios? ¿Qué mérito? ¿En qué cualidad? ¿En base a qué buena obra el hombre puede y debe de recibir el favor de Dios? No tiene nada. Por eso dice, éramos débiles. Y sabes, eso me lleva a recordar precisamente lo que produce el pecado. La Biblia en la Escritura habla de la lepra. Y la lepra es una figura de lo que produce el pecado en un ámbito espiritual en el hombre. Y recuerdo a un hombre cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Jesús estaba predicando el Sermón del Monte, ahí en Mateo 5, 6, 7, y en el capítulo 8 Jesús baja de ese monte y entonces se encuentra un hombre leproso. Y ese hombre leproso se acercó a Jesús y dice que se postró delante de él y le dice a Jesús, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y entonces Jesús le dice, quiero ser limpio. Bueno, yo quiero decirte que ese relato lo que nos refleja es la vida de un hombre leproso, un hombre que estaba débil en un sentido, o sea, era un hombre flaco, por decirlo así, en un sentido, en su vida, imposibilitado, no tenía capacidad, no había habilidades, no había cualidades, no había virtudes, no había cosa buena en él. Todo estaba enfermo, todo estaba dañado, todo estaba deteriorado en él, todo estaba lastimado. Él mismo, su aspecto, su persona, su condición no era la condición más adecuada, y ese estado espiritual había sido a causa de un reflejo. Eso reflejaba la vida del hombre en el pecado. ¿Sabes? Así pasa en nuestra vida. Cuando el pecado toma lugar en nosotros, contamina todo, destruye toda nuestra vida y no podemos disfrutar nada. No podemos disfrutar lo que tenemos, si tenemos salud, si tenemos una familia, si tenemos a lo mejor algo de alimento. No podemos disfrutar esas cosas. El hombre siempre tiene deseos de más y codicia y está en avaricia o tiene queja o tiene ahí envidia de otros y está lleno de muchas cosas ahí en su corazón, pensando lo malo
malo y solamente buscando qué mal hacer y qué daño hacer a otras personas. ¿Sabes? Eso habla del deterioro del pecado en un hombre. Y ese hombre que decíamos de Mateo 8, ese leproso pidió la ayuda. ¿Sabes por qué pidió la ayuda? Porque él a sí mismo no se podía sanar. A sí mismo no se podía ayudar. A sí mismo no podía salir de ese estado. Y esa es la condición del hombre en el pecado. Tú no puedes salir por ti mismo del pecado. Tú no vas a salir por ti mismo de ese estado espiritual. ¿Cuántos años han sido en esas cadenas de esclavitud, de perdición? ¿Cuántos años has servido al pecado y no has precisamente podido dejar las cosas que necesitas dejar? Necesitas rendirte a Cristo como lo hizo aquel hombre puesto a los pies de Jesús. Así el hombre necesita. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros éramos débiles, hace alusión al estado espiritual en el que se encuentra el hombre, perdido. Está lejos de Dios. No tiene ninguna virtud, ninguna cualidad. No puede salvarse. No puede salvarse por sí mismo. Necesita la ayuda de alguien más. Y eso es precisamente lo que viene a hacer el Señor Jesucristo. Por eso Jesús decía, cuando el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. El otro aspecto también que nos muestra, el otro rasgo de ese amor que Dios tiene es lo que dice este versículo también, el verso 6 dice, a su tiempo murió por los impíos. Esa frase, a su tiempo, es una frase muy importante, amado. A su tiempo. O sea, no fue antes ni fue después. Jesús sabía el instante. Y así llega el Maestro. O sea, mira, así viene Jesús a nuestra vida. Jesús viene a tu vida, se acerca a ti. Y a veces tú tienes momentos muy difíciles. Dices, ¿por qué no vino Dios antes a mi vida? ¿Por qué no vino Cristo, no sé, años antes a mi vida? Antes de que tomara muy malas decisiones. Pues quizás si hubiese venido en aquel entonces, hubieras endurecido tu corazón, hubieras cerrado tu corazón a Dios, y a lo mejor lo que ha sucedido en tu vida solamente te ha hecho reconocer algo. Eres débil. Tú no puedes hacer las cosas por ti mismo. Necesitas la intervención de alguien lleno de gracia, de bondad, de amor. Alguien que en todo lo puede. Y ese es Cristo Jesús. Cuando éramos débiles, pero dice a su tiempo. Y sabes, la Escritura en eso nos relata, nos dice que Jesús vino a su tiempo. Ahí en Gálatas capítulo 4 podemos ver esta cita, está haciendo referencia a este mismo rasgo del amor de Dios. Es decir, que Cristo en el debido tiempo se manifestó. En Gálatas 4, verso 4. Aquí lo dice de esta forma, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, está hablando de Jesús, que fue anunciado previamente por los profetas, vendría de una virgen, la virgen daría a luz, era una señal maravillosa que acontecería, y esa señal se cumpliría, ¿cuándo? A su debido tiempo. Se cumpliría a su debido tiempo. Y sabes, es que el tiempo lo tiene Dios en su mano. Los tiempos de nosotros. A veces nosotros nos desesperamos. A veces nosotros decimos, Señor, creo que te estás tardando. Señor, yo quisiera que contestaras mis oraciones, que intervinieras en este asunto, que actuaras de esta manera. Pero los tiempos están en las manos de nuestro Dios. Y a su debido tiempo, en su tiempo hará lo que Él tiene precisamente conforme determinado, conforme Él lo ha visto adecuado para nosotros. En el caso de su Hijo, a su debido tiempo manifestó a su Hijo en esta tierra, amado.
Él vino a hacer eso para que tú y yo veamos que en nosotros no hay posibilidad. O sea, en nosotros no hay sabiduría ni fortaleza para entender y discernir cómo serán las cosas y cuándo serán las cosas que Dios actuará. Él las va a hacer cuando Él vea adecuado, conveniente. Amado, y esto nos hace entender algo. El que Él es Dios sobre todas las cosas, que Él no se equivoca y que Él tiene nuestra vida en sus manos. Él ayuda a que nosotros podamos tener precisamente confianza en Él. Y qué mejor, amado, porque mira, ¿cuántos años has confiado en tus consejos, en tu sabiduría, en tu fortaleza? Has confiado en tus éxitos, en tus logros, en lo que tú has avanzado en esta tierra, y a lo mejor esas cosas te han hecho estar distante de Dios, sentirte autosuficiente, sentir que tú puedes, sentir que realmente tú vas a lograr hacer las cosas, y nada de eso te ha salido. ¿Cuántos años has confiado en ti mismo? ¿Cuántos años has depositado certeza, certidumbre en que tú vas a tomar la dirección adecuada, pero realmente no ha sido para bien? Ha sido descalabro tras descalabro, ha sido golpe tras golpe, ha sido tropiezo tras tropiezo, y no le has puesto tu vida en las manos a Dios. Entonces, amados, nosotros tenemos que hacer eso. Nosotros necesitamos dar ese paso, decirle a Dios: Señor, pues no sé cuántos años tengas, yo tengo 40 años. Imagínate decirle yo al Señor, yo tendría que haberle dicho, en un momento lo hice, no a los 40, gracias a Dios fue antes, pero le tuve que decir: Señor, pues mira, tantos años en mi vida así. Ahora quizás tú tengas que decirle: Señor, yo tengo 40 años y 40 años he dirigido mi vida de esta forma y me ha venido mucho dolor, mucha tristeza. Ya no más, Señor, mejor la pongo en tus manos. Y amado, tenemos que dar ese paso para entregar nuestra vida a Dios. Ahora, en eso muestra Dios su amor, su bondad, que Dios envió a su Hijo a morir por los que no merecían precisamente que Él diera su vida. Y lo hizo a su debido tiempo. También eso tiene que ver con el hecho de que Dios te ha buscado, amado. Porque es cierto, Cristo hace 2000 años, cerca de 2000 años, Jesús vino a este mundo a dar su vida por ti. Desde hace ya algunos años Jesús pensó en ti, consideró tu vida. Pero en este tiempo tú has estado escuchando la palabra de Dios y a este tiempo, o sea, en este tiempo que tú has tenido esa oportunidad, pues no lo veas como algo casual, no lo veas como una situación que ha surgido de acorde a las circunstancias. Ha sido Dios el que ha estado cuidando tu vida y el que ha visto pues precisamente tu condición, y en este tiempo Dios es el que se ha acercado. Entonces vemos esa bondad que Dios ha manifestado. ¿Qué más? También vamos a ver otro punto. ¿Cómo más podemos ver que se ha expresado la bondad de Dios? Ya veíamos a través de la creación, Él entregó a su Hijo por nosotros. Y otro punto más, porque Dios es un Dios de propósitos en nosotros. Dios es un Dios de propósitos en nosotros. Y ya de alguna manera lo hemos estado refiriendo. 2000 años atrás murió el Señor Jesucristo. Y en aquel entonces Jesús estaba considerando tu alma, pensando Él en tu alma. Eso quiere decir que Dios tiene propósitos para ti. Pero la Escritura nos revela que Él sigue teniendo propósitos, amado. Mira, vamos a ver lo que nos dice aquí Romanos capítulo 8, verso 28. Esto es muy interesante, muy importante. Una persona que no tiene propósitos es como un barco. Imagínate en el mar que no tiene una vela, no tiene un timón, y es llevado por un lado para otro lado, es llevado sin una dirección, sin un rumbo fijo, y se extravía y se destroza ahí en peñascos. Así luego es la vida del hombre en esta tierra. No tiene propósitos, no tiene dirección. Pero Dios es un Dios de propósitos. Vamos a considerar qué nos dice aquí la Escritura. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito
son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces aquí yo quiero resaltar de este pasaje que Dios es un Dios de propósitos. Dice, conforme a su propósito. Conforme a sus propósitos, hay personas que están siendo llamadas. Y el propósito de que tú estés aquí es que escuches el llamado de Dios. Dios te ha estado buscando. Amado, a veces puedes pensar, o a veces nos llegamos a pensar, nos ponemos a pensar eso, o sea, ¿Dios estará ocupado o preocupado por mi situación? Dios sabrá de mi necesidad, Dios sabrá qué son las cosas que afligen mi alma, que atormentan mi corazón, que quebranta mi alma, que me lleva a generar una desesperación. Dios será capaz de dejar toda la creación, de dejar toda esta humanidad, dejará de pensar en todas estas cosas para poder considerar lo que yo estoy viviendo. Seguramente hay personas que en algún momento se han puesto a pensar esa cuestión. Yo quiero decirte algo. Dios tiene un propósito en tu vida. Y eso quiere decir que Dios está pensando, está consciente de lo que tú vives. Está consciente de las cosas que tú has vivido, las cosas que han pasado en tu alma, aquellos secretos que no le has contado a nadie, Él lo sabe. Aquellas cosas que han afligido y quebrantado tu alma, que has dicho, no sé si decirlo, no sé si contarlo, no sé si sea importante. Dios la sabe. Dios conoce lo que hay en tu vida, pero sabes, tiene un propósito para ti. Dios tiene propósitos para ti y está llamando a tu vida. Él nos conoció. Y aquí habla un concepto de predestinación. No se refiere, no lo estoy mencionando como la predestinación a manera de la interpretación calvinista, que habla de que algunos hombres fueron escogidos para salvación y otros fueron predestinados para condenación. No me refiero a esa predestinación, me refiero a que Dios realmente, sabiendo de antemano quién oirá ese llamado y tomará la decisión de seguir a Cristo y entregará su vida a Jesús, se arrepentirá de sus pecados, que creerá en Él, mirará el sacrificio de Jesús. Está hablando de esas personas que Jesús tiene precisamente los propósitos para ellos. Ahora, independientemente de que la persona se arrepienta, crea en Jesús o no, Dios tiene propósitos para todos. Y eso lo vemos en la Escritura. Tenía propósitos para Saúl, tuvo propósitos para el rey Saúl. ¿Se cumplieron los propósitos de Dios en la vida de Saúl? Se cumplieron en parte, pero no como Dios quería. ¿De quién fue la decisión? La decisión fue de Saúl. Pero Dios tenía propósitos para Saúl. Amado, así también en la salvación, Dios tiene propósitos para el hombre. Acercar su salvación, dirigirlo a la salvación, ayudarlo a que encuentre la salvación. Es decir, presenta la salvación delante de Él. Le dice, mira, es que está en mí. Tú necesitas venir a mí, necesitas rendir tu corazón a mí. Y entonces Dios está mostrando el camino para que el hombre encuentre esa salvación. Pero también hay una elección tuya. Y hablábamos de eso, o sea, hay un albedrío, hay una libre albedrío que el hombre tiene. Entonces, amado, Dios sabe qué decisiones puedes tú tomar. Él anticipadamente, antes de que acontezcan esos hechos, Él sabe lo que acontecerá. Pero aquí el asunto en esto es, Dios tiene un propósito para tu vida. Y ese propósito, el principal propósito es llamarnos. Él nos llamó no por las obras de justicia que nosotros hayamos hecho. Es decir, el propósito de Dios principal es salvarnos, traer salvación a nuestra vida. Y Él sabe que lo necesitamos. Él sabe que tú necesitas la salvación. Él sabe que tú lo necesitas.
Y de antemano Él ha pensado en ti, y quizás Él pensaba en día, en fecha, en hora, en instante, el día en que tú llegarías a la iglesia, el día en que tú oirías el mensaje de Dios, el día en que tú escucharías la palabra de Dios, el día en que tú te rendirías a Él. Él pensaba y ya sabía cuándo llegaría ese instante, cuándo sería ese momento. ¿De qué dependía eso? Dependía de nuestras obras, dependía de nuestra justicia, de nuestra buena voluntad, dependía de que yo nací ese día, me desperté con mucho entusiasmo de querer ir a la iglesia, dependía de eso. No depende de Dios, dependía de Dios, esto dependía de Dios, es decir, cuando Dios vino a hacer un llamado. Ahora, aquí quiero decirte algo muy interesante. La Escritura muestra cómo Dios se ha fijado en nosotros, y como decíamos hace un rato, Cristo dio su vida por nosotros, y como decía Romanos, ciertamente alguno moriría por algún justo. Pero Dios nos está llamando, Dios ha dado a su Hijo, no porque seamos buenas personas. Dios nos está llamando aún independientemente de nuestras obras, de la vida en que hemos estado llevando. Vamos a ver un texto aquí en Romanos capítulo 9, el verso 11. Pues no había aún nacido, ni había hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Y bueno, estoy hablando de este punto, aquí lo estoy refiriendo a que Dios tiene propósitos. Dios nos llama no por las obras de justicia, sino por su misericordia. Y aquí en este texto de Romanos 9, verso 11, está hablando de Jacob y de Esaú, de esos gemelos que estaban, de esos mellizos que estaban ahí en el vientre de su madre. Y desde el vientre de su madre Dios había elegido precisamente a uno conforme a un propósito y al otro conforme a otro propósito. Tuvo un propósito para cada uno de ellos. Dios los eligió conforme a sus propósitos. Y dice aquí que no había hecho ni bien ni mal ninguno de ellos, como para que Dios dijera, bueno, pues este se ve que es bueno, este se ve que va a ser buena persona, este parece que es un buen candidato, se porta bien, escucha, hace esto, tiene buena actitud, hace las cosas de esta manera, se ve que va a ser un buen hombre de Dios. O sea, la elección, el llamado de parte de Dios no fue en base a las obras que Él veía en ellos, sino en base a su misericordia, a su amor, a su bondad. Amado, y esto es precisamente lo que manifiesta ese propósito que Dios tiene por nosotros. ¿Sabes cuál es el mayor propósito que Dios tiene? Que ninguno de nosotros perezcamos. El mayor propósito que Dios tiene para nosotros es que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que todos podamos arrepentirnos. Dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay un propósito en Dios, amado, y es la salvación en tu vida. Que tú seas salvo, que tú te entregues a Dios, pero sus propósitos no quedan ahí. Sus propósitos siguen. Veíamos hace rato en Romanos 8, Dios tiene un propósito para los que Él llamó. Su propósito es que sean conforme a la imagen de su Hijo, es decir, que sean formados cada vez más conforme al modelo, conforme a la medida, conforme al diseño, conforme al ejemplo, conforme a la manera, a la postura, a la forma de ser de su Hijo.
Y esto es un propósito que Dios tiene. Entonces el propósito no queda solamente en la salvación. Dios sigue teniendo propósitos en nosotros. Si tú has alcanzado la salvación, seguramente no era el único propósito que Dios tenía en tu vida. Dios tiene ahora un propósito en tu vida. Si eres un padre, si eres un esposo, si eres una esposa, si eres un hijo, si eres un joven y eres un anciano, si eres una persona que estás en determinada condición, mira, Dios tiene un propósito. No importa tu edad, no importa tus estudios, no importa la condición económica, no importa nuestro estado, o de dónde venimos, de dónde Dios nos rescató, no importan esas cosas. Seguramente Dios sigue teniendo un propósito para tu vida, y sus propósitos, quiero decirte, no son chiquitos, no son mínimos, no son poca cosa, son propósitos en los cuales Él quiere glorificar su nombre. Y además quiere que tú seas precisamente alguien que participe en esos propósitos. Hace un rato decíamos, por ejemplo, en el caso de Saúl, Dios tenía propósitos para Saúl. Hizo un llamado a la vida de Saúl. ¿De qué dependió el llamado? ¿De las cualidades, virtudes y de las cosas que Dios vio en Saúl? No, Dios ya lo había elegido. Así lo mismo con David, así lo mismo con Noé, así lo mismo con Moisés, así lo mismo con cada una de las personas que han sido llamadas por Dios. Y depende de esas personas si son fieles, verdaderas, para que se cumplan esos propósitos. Seguramente en esos propósitos estaba Judas. Dice la Escritura que Jesús toda la noche había estado orando para escoger a los 12 apóstoles. ¿Se equivocó el maestro en esa oración? No, seguramente Dios tenía propósitos en la vida de Judas. Y Judas dio lugar a que el diablo entrara a su corazón. Y entonces se cumplió lo que había sido anunciado de antemano. No porque Dios lo encauzó a eso, no porque Dios lo dirigió a eso, sino porque Judas tomó sus propias decisiones y permitió que el diablo hiciera destrozos en su alma. Pero también tuvo propósitos para Moisés. Lo llamó, lo escogió, aún siendo un bebé, siendo un pequeño, lo llamó, lo escogió, tenía propósitos y cumplió sus propósitos. Fue un hombre que fue de mucha bendición para todo el pueblo de Israel, y no solamente para el pueblo de Israel, también para nuestros días. Fue un hombre que Dios usó para mostrar su palabra. Se cumplieron los propósitos de Dios. Yo no sé si tú te has puesto a pensar, después de que Dios ha obrado un milagro tan hermoso como la salvación, es bueno que nosotros consideremos qué propósito tiene Dios para mi vida. ¿Qué plan tiene Dios para tu vida, amado? Y pensemos en lo que está inmediatamente ahí. Piensa en tus hijos, piensa en tu esposa, piensa en donde tú estás trabajando, en tu trabajo. Seguramente Dios tiene un propósito para ti en esos lugares donde tú estás, con esas personas que tienes inmediatamente. Entonces, Él nos ha llamado, no por obras de justicia, sino por su misericordia. Y bueno, también, vamos a verlo, Él tiene cosas preparadas, obras preparadas anticipadamente. Nos preparó obras anticipadamente. Dice aquí Efesios 2, verso 10, Efesios capítulo 2, verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Aquí está hablando de una persona que ha alcanzado su salvación. Dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, en todo esto que estamos comentando, tiene que ver con el propósito que Dios tiene para ti. Dios tiene propósitos en tu vida. A veces el hombre piensa que su vida no tiene un significado, no tiene una razón de ser. Amado, la Escritura nos deja ver que es todo lo contrario. Dios tiene cosas preparadas, obras, tiene un llamado para nosotros, tiene un propósito para nuestras vidas. Solamente es necesario venir a Dios y Él puede mostrar precisamente ese propósito que hay en tu vida.
Yo no sé, por ejemplo, aún si eres cristiano, si eres una persona que tienes tiempo caminando en las cosas de Dios, eres un creyente que llevas tiempo en las cosas de Dios, aún amado, quiero decirte, Dios sigue teniendo propósitos en tu vida. Y como decía Romanos, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Quiero pensar y puedo pensar que inclusive la prueba que tú estás pasando, Dios sabía que un día la ibas a tener. Y Dios tiene propósitos para ti en esa prueba. Sus propósitos son perfectos. Sus propósitos son buenos. No quiere tu mal, no quiere tu destrucción, Él no quiere que nosotros nos perdamos, sino que mantengamos nuestra fe hasta el final. Hay un propósito de Él, que nosotros venzamos la prueba. Y Él está pensando en que tú y yo salgamos adelante en esos momentos. Entonces, la bondad de Dios podemos verla en estas cosas. Quiero hablar ahora sobre la severidad de Dios. La severidad de Dios, dice aquí, he aquí la severidad de Dios. La severidad para con aquellos que cayeron. La bondad para contigo si permaneces en esa bondad. La severidad de Dios, el trato de Dios se manifiesta precisamente a través de los juicios. Hay dos tipos de juicios que habla la Escritura. Uno de ellos son los juicios temporales. Eso quiere decir que son juicios que duran un determinado tiempo, juicios temporales. Y bueno, el ejemplo de los juicios temporales, pues puede ser, por ejemplo, el diluvio, ¿no? Nosotros podemos ver en la Escritura relatos como el diluvio. Es un juicio temporal. El juicio que vino sobre Sodoma y Gomorra es otro juicio. La muerte de los primogénitos ahí en Egipto es otra forma del juicio de Dios sobre ciertas personas. El juicio sobre Faraón y su ejército en el Mar Rojo, cuando el Mar Rojo ahogó a todo ese ejército. El juicio vino sobre esa nación de Egipto. Sobre Coré y sus hombres, aquellos hombres que se rebelaron contra Dios y contra aquel hombre que estaba sirviendo a Dios, Moisés, se rebelaron en contra de él y la tierra se abrió y los tragó ahí en el desierto a Coré y a todo ese séquito de personas que siguieron a Coré. Vemos un juicio temporal. La caída de Jerusalén, cuando vino aquel rey de Babilonia y entonces tomó precisamente esa ciudad, la destruyó ahí en varias ocasiones, vino 2, 3 ocasiones ahí y destruyó esa ciudad por causa de la condición de ese pueblo. O sea, la caída de Jerusalén ante Babilonia fue precisamente un juicio para esa nación. Nabucodonosor, por su orgullo, fue también tratado, se convirtió en una bestia. Y vino un juicio temporal a ese hombre. El rey Belsasar, aquel hombre que tomó los vasos en el tiempo de Daniel, tomó los vasos que fueron traídos del templo, se puso ahí a brindar, a celebrar en una orgía, en una fiesta idolátrica, y ese día fue puesto el fin de su reinado. Y entonces cayó Babilonia y el reino pasó a los medos persas. El juicio que vino sobre Herodes, aquel hombre que mató a los niños en la matanza precisamente cuando nació Jesús, cuando nació el Señor Jesucristo. Herodes, ¿cómo murió ese hombre? La muerte de Herodes. Ese hombre que se sentía tan importante que murió precisamente comido por gusanos. Así vemos los juicios temporales. Son ejemplos que la Escritura habla de juicios temporales ahí. ¿Cómo más? También hay distintos tipos de juicios temporales. O sea, los juicios pueden venir a través de sequías, de hambres, de fuego del cielo, el diluvio, una invasión de langostas, terremotos, plagas, enfermedades, pestes, viento solano, orugas, tempestades violentas, destrucción de propiedades, la guerra, muerte, etcétera. Muchas formas en las cuales la Escritura nos deja ver cómo vienen esos juicios. Y es un juicio que manifiesta cómo Dios está en contra precisamente de aquellos sobre los cuales viene el juicio. Entonces, amado, en este sentido,
Cuando la Biblia nos habla de los juicios, nos está hablando de la severidad de Dios. Los juicios que habla la Escritura nos muestran la severidad de Dios. Quiero decirte que esos juicios no quedaron solamente como un relato, como una historia, como alguien que puede pensar y decir, esas historias de la Biblia seguramente quedaron ahí para poder manipular a los hombres y poderles infundir miedo y tomar control de ellos. No, son reales, son verídicos, son hechos que acontecieron hace muchos años, pero no solamente en el tiempo pasado, siguen repitiéndose estas cosas. Y Jesús mismo decía, ahí en Mateo 24, por ejemplo, Él anunció de juicios que vendrían sobre esta tierra, juicios temporales. Vendrían terremotos, enfermedades, hambres, vendrían rumores de guerras, vendría ahí distintas cosas, inclusive hasta los mismos falsos maestros, predicadores, falsos profetas, los falsos cristos que hay en estos tiempos son parte de un juicio temporal sobre la tierra y sobre los moradores de esta tierra. Vamos a ver lo que dice aquí el libro de Oseas, capítulo 4, verso 1. Mire cómo nos dice aquí el libro de Oseas, el profeta Oseas. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Imagínate el profeta Oseas anunciándonos estas cosas mucho tiempo antes, inclusive de que Jesús naciera, varios siglos atrás que Jesús naciera. Antes de que Jesús naciera, el profeta Oseas está hablando de lo que acontece en la tierra y dice cuál es la causa. Dice que Jehová contiende con los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque no hay verdad, no hay misericordia, no hay conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, o sea, como jurar en falso, jurar solamente a la ligera, hacer un juramento sin cumplir el propósito o lo que se anunció. La mentira, el matar, el hurtar, el adulterio. Dice, estas son las cosas que prevalecen. Y parece que está describiendo nuestros años. Parece que está describiendo nuestros días, amado. Eso es lo que prevalece. ¿Prevalece la misericordia? ¿Prevalece el conocimiento de Dios en la tierra? ¿Prevalece la verdad en estos tiempos donde las personas están abrazando la mentira? Se están creyendo ahí cosas que les manejan algunas personas diciendo, si tú te sientes mujer, entonces eres mujer. No importa que tú seas un hombre con bigote, no importa que tú seas una persona de tal edad y te sientes niña, entonces eres una niña. No prevalece la verdad, quieren abrazar la mentira. Y como dice la Escritura, como no quieren sufrir la sana doctrina, abrazan los mitos. Hablábamos hace 8 días, las novelerías. Les gustan las cosas así a los hombres, prevalece todo esto. Por eso dice, Dios contiende con los moradores de la tierra. Por eso está enlutada la tierra. Amado, y esta tierra la verdad parece que gime, ¿cierto o no? Esta tierra de alguna manera expresa aún su desaprobación, su hartazgo de la impiedad y de la maldad, porque no fue creada con maldad esta tierra. En el origen no existía la maldad que ahora existe en estos años, en este tiempo. Todas las cosas que hay en la creación aún desaprueban la conducta que los hombres han hecho sobre esta tierra. Dice Dios ahí en Génesis 6, que Dios estaba precisamente viendo cómo la tierra estaba llena de violencia. La tierra estaba llena de violencia y Dios se había arrepentido aún de lo que había acontecido en ese entonces. Es decir, de la maldad tan grande que había llegado a causa de los hombres.
Entonces, amado, con todo lo que nosotros observamos, bastaría que tú vieras ahí, por ejemplo, una imagen de las noticias más recientes, que por imágenes te presentaran las noticias que están aconteciendo en este tiempo a través de las imágenes. ¿Qué ves en las imágenes? ¿Ves sangre? ¿Ves ahí destrucción? ¿Ves ahí muertes? ¿Ves guerras? ¿Ves enfermedades? ¿Ves terremotos? ¿Ves distintas cosas que están aconteciendo? Y eso es lo que describe la palabra, amado. Entonces, la severidad de Dios se está manifestando también a través de los juicios. Son juicios temporales. Ahora, quiero pasar a este punto, los propósitos de los juicios. En primera instancia, Dios, a través de los juicios, busca castigar el pecado. Busca castigar el pecado. Ahí en el mismo libro del profeta Oseas, capítulo 5, verso 9. Dios busca castigar el pecado del hombre. Ya lo veíamos ahí en el texto que leíamos hace un rato. Dios está contendiendo con los moradores de la tierra. ¿Por qué causa? Porque no hay verdad, misericordia, conocimiento de Dios, etc. Aquí en Oseas 5:9 dice: Efraín será asolado el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Aquí está hablando de Efraín, hablando del pueblo de Israel, la parte del norte, y habla de cómo este pueblo se había desviado tras las vanidades. Traspasó los linderos, los límites, es decir, los límites que Dios nos pone en nuestra conciencia, en la palabra de Dios, en las leyes naturales, o sea, lo que vemos en la naturaleza, las leyes naturales. El hombre traspasa esos linderos y entonces es cuando estas cosas empiezan a suceder, amado, y eso es lo que vemos. El hombre está traspasando ahí su conciencia le pone límites y el hombre quebranta su conciencia. La palabra de Dios nos pone límites y vemos cómo el hombre traspasa esos límites. Aún la misma naturaleza, o sea, la misma naturaleza nos pone límites, pero el hombre quiere ir en contra de esos límites. Y entonces empezamos a ver una destrucción, un caos, una corrupción. Entonces, para castigar el pecado es uno de los propósitos por el que viene el juicio temporal. ¿Qué más? Para revelarse como Dios, es decir, para mostrar que Él es Dios y sigue siendo Dios. No es el Dios solamente que habla aquí la Escritura en esos relatos que acontecieron milenios atrás siglos atrás, sino que es el Dios que sigue sentado en el trono. Es el mismo Dios que sigue gobernando este reino, este universo, esta tierra, toda la creación está en sus manos. Nada se le ha ido, aunque el hombre avance en la ciencia, aunque el hombre llegue a Marte, aunque el hombre llegue a la luna, llegare a otros lugares. Mira, nuestro Dios sigue siendo el Dios de todas las cosas. Y Él se manifiesta y se revela como Dios. Para revelarse como Dios. Mira en Éxodo capítulo 9, verso 14. Éxodo 9, 14 dice: porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Bueno, esta frase, estas palabras, ¿sabes a quién se las están diciendo? A Faraón. A Faraón, el gobernador, el rey de Egipto. No quería dejar libre al pueblo de Dios. Y a pesar de que ya habían venido varias plagas, venía una todavía más tremenda y más fuerte.
Y le dijo Dios: todo esto lo he hecho para que tú doblegues tu corazón, pero no lo has doblegado. Entonces esta vez mandaré mi plaga. ¿Y sabes hasta dónde llegará? No llegará a tu carne, no llegará a tu campo, no llegará a tus cosechas, no llegará a tus animales, llegará a tu corazón. Y a veces Dios, ¿sabes dónde trata? No solamente trata con la tierra que se mueve, trata con las conciencias de los hombres. No solamente trata con alguna parte de nuestro cuerpo, cuando viene alguna situación en nuestra vida, quiere tratar con nuestro corazón. Quiere obrar en nuestros corazones. Así hizo con este hombre, con Faraón, llegando a su corazón. Y cuando Dios le quitó a su primogénito, entonces Faraón se doblegó y dejó ir libre a su pueblo. Y estas cosas las hizo para que fuese anunciado en toda la tierra lo que es su nombre. ¿Quién es el nombre del Dios de Israel? Y sabes, hasta nuestros días, el pueblo judío sigue contando ese relato. Los sábados, el día de la Pascua, se juntan y hacen ese relato diciendo: nuestro Dios nos liberó de la mano de Faraón. No nos quería dejar ir. ¿Y cuántos años han pasado? ¿Cuántos siglos han pasado? Y eso ha sido anunciado generación tras generación para que el nombre de Dios sea glorificado, para que el poder de Dios sea mostrado y manifestado, que el Dios de todos los cielos, el Dios de toda la gloria, sigue gobernando. Amado, las cosas que acontecen en esta tierra no son casualidad. Ha intervenido la maldad y el pecado del hombre, y Dios sigue teniendo el control de todo lo que sucede, y a través de esas cosas anuncia que vienen estos juicios, y hay juicios sobre la tierra, por lo cual el hombre tiene que arrepentirse de sus pecados. También ese juicio es para anunciar o para traer purificación a su pueblo. Cuando ese juicio viene directamente a un hijo de Dios, al pueblo de Dios, a un creyente, entonces Dios trata también a su pueblo. En Malaquías capítulo 3, verso 2 al 4, dice aquí la Escritura: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se levantará para afinar, y se sentará para afinar y limpiar la plata. Porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. Traerá a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y aquí está hablando Malaquías sobre el trato que Dios traería sobre el pueblo de Dios, particularmente sobre los sacerdotes, sobre los hijos de Leví, la tribu de Leví, que Dios trataría a ellos, los trataría y quebrantaría a ese pueblo, quebrantaría a estos hombres, quebrantaría a su remanente. ¿Para qué? Para purificarlos, para limpiarlos, para quitar aquellas cosas que no servían. Por ejemplo, la plata y el oro, cuando son extraídos así de una mina, están llenos de muchas otras cosas que necesitan ser separados para que la plata esté pura, para que el oro esté puro, y entonces son metidos en el fuego, y el fuego es lo único que puede hacer la diferencia entre lo que es el oro y lo que es basura, lo que es escoria. Lo que no sirve, lo que no va a ayudar, no es parte de su esencia, de su naturaleza. Y el juicio trae precisamente también purificación a su pueblo. Entonces esto, yo creo que como creyentes también nos hace temblar. Nos hace temblar como creyentes, amado, porque Dios conoce nuestros corazones. Y el Señor sabe nuestras vidas. Él puede venir y limpiar nuestras vidas, porque suyos somos. Suyos somos. Suyos somos. Él nos ha comprado con precio. El precio de su Hijo, la sangre de su Hijo, la sangre de Cristo Jesús. El
El otro propósito, amado, es para guiarnos al arrepentimiento. Él ha venido para guiarnos a un arrepentimiento. Segunda de Corintios 7:10, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse. La tristeza que es según Dios es para salvación. Y cuando vienen juicios, amado, no es grato, no hay felicidad, no hay alegría, no hay gozo, no hay festividad, no hay regocijo, hay tristeza, hay quebranto, hay angustia, hay aflicción, hay dolor en el alma. Y Dios lo que busca es que precisamente ese momento, ese tiempo, produzca una tristeza para que haya un arrepentimiento. Amado, los juicios también vienen de parte de Dios, y Dios trata también al hombre a través de eso, para que el hombre camine en la voluntad de Él. Y el otro juicio que también manifiesta la severidad de Dios, amado, es el juicio eterno. Es el juicio eterno. Gálatas capítulo 3, verso 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado destituye, impide que el hombre pueda entrar al gozo eterno, a la gloria eterna, encontrar el paraíso, alcanzar el cielo, encontrar la vida eterna. No habrá vida eterna, amado, y eso es parte de esa severidad de Dios. Repetimos, no porque el hecho de que dice severidad quiere decir que sea cruel, sea inhumano, se goce en el dolor y en la destrucción de los demás, sino que es firme, es justo, estableciendo el juicio, trayendo la justicia, y esa justicia se va a manifestar con severidad, amado. Pero Dios no echará vuelta atrás, permanecerá en lo que Él ha dicho, en lo que anuncia su palabra. Por eso, amados, nosotros tenemos la oportunidad, vemos la bondad de Dios y vemos la severidad. Como que Dios nos da a elegir, como lo hizo con el pueblo de Dios, cuando le decía, he aquí pongo delante de ti el camino de vida y el camino de muerte. Escoge pues el camino de vida para que vivas. Así Dios delante de nosotros nos pone, ¿qué es lo que tú quieres? ¿La severidad de Dios o la bondad de Dios? Amado, la severidad va a venir y eso no va a haber vuelta atrás. También la bondad de Dios puede ser manifestada, y si tú has encontrado esa bondad, dice, permanece en esa bondad. No descuides la bondad de Dios. Así es que, amado, hoy Dios nos llama a que nosotros pues tengamos presente esto. Veamos su bondad y veamos también su severidad. Y definitivamente Dios espera que sea concretada su bondad sobre nosotros, es decir, que su bondad se manifieste en nosotros. Él ya entregó a su Hijo, Él nos ha dado a su Hijo y nos llama para que nosotros vayamos en pos de Él, dejemos a un lado nuestros pecados, dejemos nuestra vida que ha sido para vivir conforme a las cosas de este mundo y sigamos en pos del verdadero, del que nos llama. Vamos a terminar. Y yo les invito a ponernos de pie, yo les invito a que oremos, cerremos nuestros ojos y terminamos con una oración. Oh Señor, ayúdanos en estos tiempos, Señor. Son tiempos donde vemos cosas que acontecen, Señor. Hay distintas cosas que se ven en nuestro alrededor. Vemos cómo prevalece el homicidio, Señor. Las muertes de mujeres, de niños o niñas, las muertes de hombres, de mujeres, de jóvenes, de madres, muertes, Señor, de personas inocentes que no habían hecho algún mal, algún daño, algún crimen. Vemos, Señor, cómo la maldad está prevaleciendo, Señor. El perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen. Homicidio tras homicidio se suceden.
Por eso la tierra está enlutada, Señor. Que nosotros, como iglesia, tu pueblo, Señor, también podamos humillarnos en estos tiempos para rogar tu misericordia, pedir tu gracia en estos tiempos, Señor. Vemos cómo hace falta la verdad, la misericordia, el conocimiento de Dios en la tierra, Señor. Padre, pedimos que tú ayudes a tu pueblo, a tu iglesia, nuestros hermanos, que puedan ser reconfortados, los que están en pruebas. Que, Señor, cumplas tus propósitos en ellos. Que sabemos tus propósitos son perfectos. Pero que también ayudes a nuestros hermanos que están en dificultades a salir de la prueba y poder, Señor amado, anunciar esas virtudes que, Señor, tú les has manifestado, las virtudes de tu Hijo, Señor. Ayúdalos, Señor. Ayuda a los presentes que escuchan este mensaje, Padre, que vienen por primera, segunda ocasión, o que nos escuchan regularmente. Señor, ayúdales a entender a aquellos que necesitan comprender el llamado que tú tienes en sus vidas, a entregarse, Señor, a rendirse. Tú eres un Dios que tienes propósitos en nosotros. Que, Señor, esos propósitos se cumplan. Abre nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor. Que no sea el pecado, el egoísmo, que no sea el orgullo, que no sea la dureza de corazón lo que impida, Señor, que tus propósitos prevalezcan, Señor, en nuestras vidas, en nuestras familias, aún en medio de esta sociedad, Señor. Cada uno de los que estamos aquí, seguramente tú tienes propósitos. Aquí hay esposos, aquí hay madres, aquí hay jóvenes, aquí hay ancianos, ancianas, Señor amado. Aquí hay personas, Señor amado, que tú puedes, Señor amado, usar conforme a tus propósitos. Primero, para que encuentren su salvación. Segundo, para que puedan, Señor, cumplir el plan que tienes en ellos, siendo de bendición con los que están a su alrededor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte que tú nos ayudes, Señor. Que nuestros corazones estén, Señor, puestos delante de ti, Señor. Que nuestros corazones se mantengan, Señor, dispuestos, sinceros, Señor amado, deseosos de ver tu gracia actuar entre nosotros. Es que reconocemos, como dice la Escritura, nosotros que éramos débiles, Señor. Nosotros que somos débiles no podemos hacer nada, Señor. Padre, todo viene de ti, Señor. Por eso pedimos, Señor, que tu Espíritu siga actuando, interviniendo en los corazones, trayendo libertad a los cautivos, Señor, trayendo la vista necesaria, la vista espiritual, trayendo la visión adecuada, Señor, sanando los corazones quebrantados, trayendo libertad a los afligidos por el diablo, Señor. Que vengas tú a actuar, Señor, con tu reino entre nosotros. Que tu reino se haga palpable, Señor, en estos tiempos. Necesitamos, Señor, de ti. Este mundo necesita de ti. Nuestras almas necesitan de ti, Señor. Nuestras familias necesitan de ti, Señor. Por eso invocamos tu nombre, Señor. Por eso te pedimos tu gracia, tu intervención. Ayuda a aquellos que quieren buscarte, aquellos que quieren alcanzar esta bondad tuya, Señor, la bondad y permanecer en esa bondad. Ayúdanos a caminar en esa bondad, Dios. Ayúdanos a no desviarnos, Padre, porque, Señor, así como hiciste con el pueblo de Israel, seguramente también harás con nosotros si no permanecemos en esa bondad. Pero, Dios, ayúdanos a enderezar nuestras sendas, ayúdanos a encauzar el camino conforme a tu palabra, a ser dirigidos por lo que tú dices en la Escritura, a ser dirigidos por lo que tu Espíritu nos habla, nos enseña, nos muestra. Señor, ayúdanos, Dios, aquí estamos delante de ti. Queremos, Señor, que esos propósitos también sean manifestados, revelados, cumplidos en nosotros. Ayúdanos, Señor, cumple tus propósitos que tienes, esos propósitos que tienes con cada uno de los que estamos aquí. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Aleluya. Amén. Amén. Pues Dios lo bendiga. Vamos a concluir aquí. Queremos invitarle para que nos acompañe
el próximo domingo. Sigamos juntos aquí meditando en la palabra, reflexionando, pero también de manera personal le invitamos a que siga usted meditando en la palabra en el transcurso de estos días. Dese ese tiempo en su casa, en algún instante en su vida, dese ese tiempo del día y dese el tiempo para meditar en las cosas de Dios, buscar a Dios, hablar con Él, oír su palabra, leer la Escritura, meditar en ella, hablar con Dios. Son cosas que son muy importantes que podamos hacer, y seguramente en cada día, en cada momento nuevo que tenemos, necesitamos buscar de Dios esa dirección en nosotros. Estamos para servirle. Que Dios lo bendiga, que tenga buena tarde. Amén.